¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos cerrando la segunda semana en este mes de enero con el ciclo Localidades en Vivo a través de la pantalla de Pares TV. Ciclo que abriéramos allá por el lunes 2 desde la localidad de Jáuregui. Hasta allí llegaba Romina Fernández para brindarnos una bellísima recorrida por las instalaciones del Club Náutico El Timón, con valiosos testimonios. En este caso volvemos a Jáuregui, Romina, pero para ver otro costado. Claro que gran parte de las instituciones de dicha localidad tienen un vínculo, una raíz común, ¿sí? Pero en este caso con el enfoque del trabajo, de la producción y de la historia. Adelante. Alejandro, ¿cómo estás? Así es, gracias a este ciclo vamos a poder recorrer y descubrir distintos puntos del distrito de Luján y en este momento nos encontramos en el Parque Industrial Villa Flandria. Vamos a recorrerlo y vamos a saludar, y quien nos va a hacer de guía de turismo en este caso es Claudio Twist, encargado del museo del parque, pero para conocer un poquito dónde estamos y qué dimensiones tiene este espacio. Bueno, buenas tardes. Gracias por la deferencia de estar con nosotros. Estamos en la entrada del parque. Nosotros estamos en la senda que conduce al centro del parque. Estos son alrededor de 120.000 metros cubiertos y unas 28 hectáreas son las que cubre el Parque Villa Flandria. La avenida por la que vamos a recorrer es una avenida de tilos. El tilo es un té muy relajante. Creo que era para que todos estuvieran contentos a la ida y a la vuelta. A mi mano izquierda tenemos una serie de fotografías vinculadas con la historia del lugar, ya sea de tipo geográfica o personal o de las máquinas, que obviamente son muy distintas a las que se usan hoy día. Se hizo un trabajo muy interesante en reconstruir la historia, no es solamente un parque industrial, es un lugar de visita. Claro, esto tiene que ver con la historia del museo y con la historia de una de las crisis que sufrió nuestro país. Recordemos la crisis del 2001 y bien, el remate de la algodonera Flandria, la fábrica que funda Steverling, Julio, y que se remata el viernes antes de la caída de la Rúa. Entonces el nuevo empresario, Carlos Di Forti, se hace cargo de este predio que estaba abandonado hacía varios años. Y bien, a Mariela Seba, la doctora Mariela Seba, a Elda Tancredi y a Nélida Costa Pereira, quien les habla, nosotros somos docentes de la Universidad de Luján, nos interesaba recuperar los papeles que tenía Flandria. Logramos una entrevista con Di Forti, le planteamos nuestra cuestión y una vez que él nos dijo que sí, sin ningún tipo de problema, en ese viaje de buscar documentos comenzamos a recoger también objetos que son los que ustedes van a ver en el museo. Sería interesante que haga un paneo para ver lo gigante que era esto, qué es esto, y en cada lugar había papeles. En todos lados había papeles que recuperaban la historia. Exactamente. De modo que la tarea fue muy titánica. Aquellos primeros 12 amigos, podemos llamarlo de esa manera, que colaboraron, que adhirieron a esta propuesta nuestra, logramos hacer parte del trabajo de archivo y parte del museo en cuanto a objetos. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, la semana pasada todavía hay zonas que no se abrieron para reutilizar desde el año 2002 y 2003. Bueno, acá tengo una zona que tengo que venir a revisar porque se la va a poner en actividad y lo que había ahí, lo que no servía se tiró y lo otro están esperando que vayamos a ver si lo vamos a poner en el museo o no. A simple vista, cualquiera que imagina un parque industrial, yo me lo imagino con mucho cemento y poco verde. Pero nada que ver. No, porque acá tiene la marca de Julio Steverling. Para Julio Steverling el árbol es parte fundamental de la vida. Lo que están escuchando son los telares de Toyota que están tejiendo el jean o el denim. Entonces para él no podía no haber árboles. Y esto es lo que van a ver en nuestra localidad. Cualquier persona que tenga internet lo puede mirar desde el espacio y va a ver que toda la zona de Villa Flandria, Jáuregui, está rodeada de verde. ¿Qué tiene que ver con esa gestión vinculada? Miren qué ironía, él era ambientalista antes que casi existiera la palabra, en cuanto se la utiliza hoy, ¿no?
De modo que, pero junto con los árboles, si estás con Sterling tampoco falta el arte. Entonces acá hay obras realmente increíbles que estén en un parque industrial, pero bueno, Sterling consideraba que el obrero tenía que tener contacto con el arte. Y entonces él te lo colocaba, pues todas las zonas que vos ves acá, en todos lugares hay algo, mayólica, dibujos, esculturas, que tienen que ver con diversos temas. En el caso que vamos a ver ahora tiene que ver con la encíclica Rerum Novarum y la imagen de nada más ni nada menos que José Fioravanti, es el escultor que hace esto, vinculado con la esposa de Sterling y él, ubicados en el lugar, en este monolito, como trabajadores en cuanto a los temas textiles. Pedirle resumir la historia de este lugar es algo que no alcanzaría un programa de televisión para hacerlo, pero de partir de iniciar una fábrica a terminar haciendo casas, museo, un equipo de fútbol, una banda. Sí. ¿Cómo nace esa historia de Sterling en fundar un pueblo? Los voy a llevar a este lugar, acá, justito. Le voy a pedir a tu colega que enfoque aquella chimenea. Bien, ¿por qué pido que enfoquen eso? Porque esa es la fábrica de los Mujica Jauregui. Así que ahí estás en 1862, 1864. Ahí está la antigua empresa que fue una especie de imán para Sterling para que viniera para acá. Como ya tenía parte del edificio y estaba el dique, él aquí está pensando en la energía eléctrica, acordémonos, estamos en el año 1928, se viene para acá, trae sus máquinas y en este proyecto donde él considera que las fábricas tienen que estar no en las zonas urbanas sino en las zonas rurales, comienza este proyecto del cual él se hace responsable del lote y de la casa del obrero. Él compra el terreno y se lo vende al obrero. En este lugar en menos de 10 años vos tenías tu casa, parte de tu salario iba al pago del lote y de la construcción, de modo que en menos de 10 años todos los habitantes de esta localidad, Villafrandia Sur, Jauregui, Villafrandia Norte o Cortines, podían tener su casa, sin pagar intereses altos y pudiéndolo pagar con el sueldo de obrero, detalle no menor. Claro, un visionario, Julio Sterling. Una persona que vino con muchos proyectos al país y trató de cumplirlos todos. Me contó el portero de Linera esta anécdota. Él lo veía a Sterling que en su estancia en Santa Elena había una especie de mirador. Y Sterling se paraba en el mirador y observaba. Entonces un día va, él era un chico el portero en esa época, le dice, Julio, ¿qué estás mirando? Y él le contesta, yo estoy mirando más allá del horizonte. Creo que le da una muy buena imagen de lo que era Sterling. ¿Usted lo conoció, Julio Sterling? Sí, señorita. ¿Cómo era? Ahí lo pueden ubicar en la imagen. Era una persona muy parca, con charlas medidas. Cuando vos ibas con un problema, él te decía venga el viernes. Si vos ibas el lunes, te decía venga el viernes a buscar la respuesta. Y una persona tremendamente generosa. A ver, yo todavía vivo en la casa que él nos dio, en el año 1953. No pagábamos la luz ni alquiler, podíamos criar los animales que queríamos, la quinta que queríamos, el tarro de leche de aluminio todos los días. Para que te dé una idea de lo que era Sterling, voy al caso de mi familia. De modo que eso es por el lado personal, pero desde el punto de vista productivo para el país, pensá que él fundó 3 empresas. De modo que estamos ante una persona que hizo de su vida el eje del trabajo y la acción de esa empresa en la comunidad, porque él no solo fundó 3 empresas, fundó 3 colegios. Colegio San Luis, Inmaculada y la Escuela Muñiz de la localidad de Villafrandia Norte. De modo que la educación para el hijo del obrero era fundamental. Esa educación te permitía a vos el futuro. ¿Cuántas empresas hay hoy en el parque de aquella primera? A ver, cuando Sterling viene, todo lo que vos ves tenía que ver con Flandria solamente. Hoy día
Hay alrededor de 20 empresas, pero de diversas caracterizaciones en cuanto lo hacen. Vos tenés a Tía Maruca, que hace galletitas, tenés a una subsidiaria de Toyota que hace la funda de las Hilux, tenés esta empresa TMC que hace transformadores, sin PCB, textil, Argocelán, otras textiles, la fábrica de jugos Tutti. Quiero conocer el museo. Bien. Vamos a hacer un corte. Conocemos el Parque Industrial desde el cielo y volvemos. Estamos en el Museo Textil y Archivo Empresarial. ¿Por dónde arrancamos si tenemos que empezar por la historia de este lugar? Bueno, si el cameraman muestra un poquito, habría muchas cuestiones a ver, pero me gustaría mostrar esto. Ah, aquí está. Este es uno de los escritorios de Esteberlin. Esa era su silla. Este lo trajimos de su escritorio original. Este cuadro estaba cuando vos te sentabas delante de él. ¿Ve? Para tener una audiencia con Esteberlin, para charlar con él, estaba así. Exacto. Voy al caso que yo viví. Entonces, vos lo escuchabas o había un intercambio de palabras, de ideas, de proyectos, pero tus ojos se iban ahí arriba, no tenías otra. ¿Y por qué quiero mostrarlo como primera evidencia? Acá muestra algo muy original de Esteberlin. Él era belga, compartía conmigo haber perdido su tierra natal. Entonces él vino, nosotros vinimos a una tierra que no conocíamos ni su lengua ni su geografía, y nos fuimos adaptando. Entonces fuimos mezclando la polenta con las comidas criollas. Digo un ejemplo muy concreto de un caso italiano. Entonces, para Esteberlin era fundamental, ya que tenía una fábrica llena de extranjeros, que pudiese sincretizar la cultura belga y argentina. Entonces, vamos al cuadro, que, repito, Esteberlin no escribió, o no conocemos escrito de él, pero sí lo que él quería por medio, en este caso, de una obra de arte. Fíjate, el tema textil, que es su eje en cuanto al trabajo, el tejido en Bélgica, el tejido nativo, original, y arriba el tejido, ahí tenés la empresa Flandria. Fíjate que el pintor, eso es un cuadro Vernier, un pintor que tiene obras en Europa, por ejemplo, hace un triángulo con las mujeres como eje del cuadro, así que él es feminista en esa época. Y más mostrando ahí abajo, fíjate en la silla, está el pañuelo violeta, que era el pañuelo, digamos, que tenía la mujer como color parecido a lo que hoy tiene el verde, pero en esa época era el morado. Claro. Y un detalle increíble, vos tenés toda la empresa Flandria trabajando, y en el costadito derecho arriba, vos ves el barco que va a exportar los productos de Flandria. ¿Qué te está diciendo él con este cuadro? En primer lugar, su admiración a la mujer, su admiración de la mujer en el trabajo, y que un país
o la empresa difícilmente subsista si no exporta. Claro, ya miraba un El horizonte. negocio tremendo. Exacto. ¿Por qué recopilar la vida de Esteberlin? ¿Por qué recopilar ese legado y todo lo que hizo? ¿Por qué armar este museo? Y bueno, en parte es un homenaje a su acción. No siempre encontrás personas que hayan podido hacer esto. Es decir, que le haya traído habitantes de ex Yugoslavia, Polonia, Uruguay, Chile, Oppendorf, Mercedes, italianos, españoles, que acá se hayan fusionado, no es una tarea que hace cualquiera. ¿No? No, por supuesto que no. En primer lugar, volvemos al punto del desarraigo. Vos, para tomar la decisión de decir me voy de este país a otro, es una decisión dramática. En cuanto perdés tu identidad de origen. Entonces eso es muy doloroso. Cuando yo pude conocer la casa en Udine, donde yo nací, todavía un tío mío me reclamó a mí por qué mi madre se había venido a la Argentina. Todavía les quedaba la bronca de que ellos habían perdido parte de su familia. Fíjate, después de 70 años. Entonces, esto es dramático. El que se va de su tierra sufre, se adaptará, pero siempre te queda la espina clavada de que no sos de ahí. De modo que Esteberlin eso lo sabe. Él está enterrado en nuestro cementerio, de modo que él decidió despojarse de Bélgica y quedarse en esta tierra que la hizo suya. De modo que esa es una parte del mensaje que uno quiere darle a los jóvenes, sobre todo, porque pensá que acá la mayoría de las visitas del museo, que a través de los años han sido miles, básicamente son alumnos de jardín, primaria, secundaria, universidades, y uno intenta, pues el museo es un lugar de comparaciones, y uno entonces muestra cómo era esto, qué permitió que nuestra vida fuera muy, muy especial, porque vos en este pueblo tenías nacimiento en la clínica San José, es decir, ya no nacías en una casa con una partera, nacías con un médico en un lugar especial para que te atendiera en ese caso. Tenías las escuelas que te avisaban el futuro. Tenías las instituciones. Esteberlin es un personaje increíble. Hay un monumento que lo recuerdan, el monumento al año 2000 en la calle España y Flandes muestra las instituciones que había en ese año, que son de la época de Esteberlin. Para él el obrero tenía que tener su obligación laboral, ir al timón a jugar al fútbol, básquet, remar, nadar, tenis, pero también tenía que educarse. Su hijo, una de las primeras obras que hace Esteberlin fue la biblioteca pública. La gente tenía que leer. Y después, es decir, tenía un solo trabajo, la diversión, la salud y el colegio. Y todo en un ambiente donde el árbol es el eje. Esto se nos va a ir el tiempo, pero yo te podría hablar de por qué Esteberlin siembra cipreses, por ejemplo. Es decir, él no siembra los árboles porque le guste, sino que está representando una tradición europea muy antigua, quizás de la época de los celtas, vinculada a qué tipo de árbol coloca en cada lugar. Puede haber una crítica desde la actualidad que no puso muchos árboles autóctonos, pero en la década del 40 eso ni se soñaba. Claro. Sí. ¿Qué más hay en el museo? Mirá, terminé el primer libro. Fíjate, te tomo la primera página, pues inauguramos el nuevo. Fíjate quién es la firma del... Bueno, ahora puede ser mala palabra, pero fíjate quién viene a inaugurar el museo. Julio De Vido. En esa época era un héroe. Bien. Recuerden que Kirchner nos escuchó cuando le contamos el proyecto. Pero vos fíjate el tamaño de esto. Acá tenés las visitas que hemos tenido en estos últimos años y con el libro nuevo. Las cosas que hay para hacer un libro viendo lo que la gente cuenta en esas cosas, porque a veces le decís, bueno, escriba. Y escribe. Claro, ese libro sirve para retroalimentar la historia. Sí. El museo tiene 3 partes. La primera que no hemos ido, porque lo estamos refaccionando, es una sala de paleontología. Quiero recordar que acá no solo hay industria, hay patrimonio natural vinculado con la paleontología y nosotros estamos tratando de impulsar el logo Luján, cuna de la paleontología. Desde Fray Manuel de Torres, 1785-87, hasta hoy seguimos mostrando fósiles a la Argentina y al mundo.
Entonces, yo me dediqué desde el año 83, logramos formar un equipo en búsqueda de fósiles, muchos de ellos están allí, otros los estamos catalogando para entregarlos, estamos viendo en qué lugar privado o estatal los vamos a dejar, pero lo estamos legalizando después que se aprueba la Ley de Patrimonio Paleontológico. Entonces, en todo ese periodo, casi 300 años, siempre en nuestra localidad hubo trabajos paleontológicos. Es más, esto lo cuento porque no todo el mundo lo sabe, Sterling financia una campaña de buscar dinosaurios en Mendoza. A ver si algo te faltaba para este personaje, es esto. Entonces, como vos ves, no sé qué aristas vos podés decir, bueno, no se ocupó de esto, es bastante difícil. Porque tiene este interés por el hijo, por el padre, por la mujer, por el árbol, por la familia, por las instituciones. De modo que, fíjate si hay motivo para decir, este fue un personaje a admirar, y de hecho, cualquier persona que vea este video, ponga en internet Seba Twist y va a encontrar trabajos. Están por publicar un trabajo en la Universidad de Bolonia sobre este tema, sobre las ciudades sociales. En esta categoría se ubica nuestro estudio, que tiene que ver con Flandria. De modo que creo haber dicho bastantes razones por las cuales, y menos mal, el nuevo empresario tiene muchas de estas cuestiones vinculadas a aceptar lo que ustedes están viendo. Aquí podría haber máquinas produciendo galletitas, alfombras, no, es un museo. Él quiere que la cultura vinculada al recuerdo de Flandria esté presente. De modo que y seguimos con sala de paleontología, la sala Sterling, y esta es la sección básicamente de los obreros. Acá tenés la máquina de escribir que estaba parte de administración, los teléfonos para poder hablar a la empresa. Este es un lugarcito muy lindo, que tiene que ver con Bernabé. Bernabé es una experta en grabados, y un día me dijo, Claudio, vos tenés los temas de grabado todos dispersos. Y digo, bueno, decime por qué, porque yo no sé de esta cuestión. Entonces vino y agrupó todo lo que tiene que ver con grabados desde ese marco hasta acá. Entonces la empresa Flandria grababa o imprimía los telares. Esto es una cantera para los historiadores, geógrafos, para los sociólogos. Es muy difícil que en un lugar de la Argentina vos tengas 30 o 40 años de relatos mensuales o anuales de lo que pasaba en tu pueblo. Bueno, están acá, en el telar. Y después dice, mira, los chablones, tenés las telas, esto es grabado. Acá tenés, ¿sabés qué es esto? Una acción de Flandria de la Bolsa. También tenía acciones de Flandria, que se hacían en un material muy, muy específico. Con Bernabé estamos pensando en hacer un acto vinculado a estas cuestiones porque son muy originales. Y, por ejemplo, acá tenés las fotos, los clichés. Estos son clichés, con esto se imprimía en esa época. Y acá tenés las letras. Vos si querías escribir Flandria, tenés que buscar la F, la L, la A, ponerla en el carril, y ahí venía la impresión. El museo está abierto, se puede recorrer, el que quiera hacerlo, cómo se hace, pueden venir contingentes. Sí, acá hemos tenido una merma, nosotros éramos 3, pero quedé solo. De modo que estamos viendo quién podría colaborar con esta. Una imagen, no se la pierdan. Ahí lo tienen a Sterling, se puso el traje y esa gorra típica de Bélgica. Esa es cuando vienen los reyes de Bélgica. Vinieron a visitarlo a Sterling porque para ellos era un personaje muy particular. Le voy a pedir, sí, como cierre. Como cierre, a ver, ¿con qué cerremos? ¿Con qué cerramos? Algo que es muy difícil cerrar. ¿Qué pensaría don Julio Sterling si estuviera vivo y viera todo esto? Ay, eso habría que preguntárselo a él. Bueno, pero usted lo conoció. Sí, yo creo que estaría muy feliz de ver que su siembra y ese horizonte continúa. Pues en definitiva uno está reproduciendo lo que él quiso. A ver, porque él en el eje de la vida te puso el trabajo. El trabajo para vos y los que vengan. Y vos pensás, los 3 lugares que él funda, Linera, Flandria y Fabril, las 3 hoy día están activas. ¿Vos te das cuenta de eso? Claro. Quiere decir que lo que él sembró... El otro tema del que no hablamos fue el deporte. Vos pensás que de este pueblito 3 deportistas fueron a Olimpiadas Nacionales. ¿Qué quiere decir? Que acá había una masa crítica de jóvenes que les gustaba el deporte y que eran excelentes, que hoy día lo son, sobre todo en remo, que bueno, sigue la escuela de poder verlos como un ejemplo para los demás que pueden gustarle o no el deporte, pero que hace, bueno, muy feliz la contingencia del que ganó, por lo menos, y demostrar que esa institución que a vos te apoya
porque todo eso se hace con... A ver, el timón funciona con el dinero de los socios. Y eso le permite tener un hermoso orgullo de parte nuestra de saber que no solo tenés profesionales de los colegios que aquí se reciben, sino que el deporte sigue siendo un eje del cual él sembró. Mi nieto, mis hijos trabajan en timón y mi nieto va al timón. Fíjate, son varias generaciones. No sé cuáles de los tantos proyectos que hay en la Argentina pudieron tener esa cadena de continuidad. Esto es muy lindo. Acá tienen la banda, el jueves va a venir el director de la banda a tocar saxo. La banda, recuerden, Herrero Unovaron nace ya por la década del 30 y obviamente alegró en esa época no había radio, había muy pocas, y voy a hacer el domingo a escucharlos en el timón. Y esta gente tocó para presidentes y papas que vinieron a Luján, siempre eran la clave en la cuestión de la música. Ahí tenés un poquito, a ver, ¿qué quieren que les diga? Sterling también tuvo intenciones que hubiera cine, teatro, ¿no? A ver, el libreto es bastante completo. Y allá en el fondo, si quieren, una maravilla que es el Yacar. Fíjense por qué es una maravilla. Ya tiene una precomputadora, que son las tarjetas perforadas de la década del 30. Estas eran las que hacían las famosas alfombras de Flandes. Carlo Di Forti quiso tenerlo a esto como un ejemplo de máquina muy importante para la época. Fíjense para quien hacía las telas, Flandria, ahí tienen un ejemplo, quizá encontremos más, ese lugar nos falta revisarlo todavía, que es el donde estaban los dibujos. Acuérdense, las telas que uno tiene, primero nacen como dibujos, después Aerolíneas era parte de la política de Flandria, y bien, esto es toda maquinaria para imprimir y hacer hilo, tejido, etcétera. Así que, no sé si respondí tu pregunta porque era bastante complicada. Pero... Muchísimas gracias por recibirnos, por hacernos esta visita, por dejarnos conocer un poquito más. Y quedó un montón, así que esperemos que esto despierte, aunque sea la curiosidad de alguien, de conocer algo más, de venir, de conocer el museo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes e invitamos obviamente a quien quieran venir. Me tienen que llamar por teléfono y venimos, sea la cantidad que sea. Gracias. Claudio Tuis nos dejó recorrer el Parque Industrial y el Museo de Villa Flandria. En los próximos episodios seguimos recorriendo localidades del distrito de Luján. Alejandro, volvemos con vos. Impecable recorrido, Romina, de la mano de Claudio Tuis, allí de lo que es el Parque Industrial y el museo, ¿no?, de Algocelán Flandria, el museo, el archivo, una visita y una recorrida por todo el parque que verdaderamente valió mucho la pena, de la mano de un conocedor como es Claudio Tuis, integrante de la Junta Municipal de Estudios Históricos de Luján. Así cerramos un nuevo capítulo y una nueva semana del ciclo que nos permite recorrer distintos puntos del partido de Luján cada lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde. Los esperamos tras el fin de semana, el lunes, para disfrutar de una nueva recorrida de la mano de Romina Fernández y a través de la pantalla de Pares TV en sus distintas plataformas.